Buenas noches, Gran Canaria, bienvenido a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de Europa, de las elecciones europeas que se celebran ya este próximo domingo, día 25 de mayo, por tanto ya estamos en la recta final. Y esta noche vamos a presentar a Iniciativa Feminista. Ella es Juana María Santana. Muy buenas noches, Juana María. Buenas noches, María. Recordar que Juana María Santana es la primera, eres cabeza de lista de Iniciativa Feminista, es la única canaria que encabeza una formación política para estas elecciones europeas. Ténganlo en cuenta porque hay otros candidatos que no van de número uno en esta candidatura al Parlamento Europeo, y ella sí, tenemos una candidata canaria de número uno, de cabeza de lista de Iniciativa Feminista. Coméntanos, Juana María, cómo se está desarrollando la campaña electoral de Iniciativa Feminista para estas elecciones europeas para el próximo domingo, una campaña intensa y sobre todo que te has recorrido la península, casi toda la península. España. Pues bueno, efectivamente es una campaña dura porque los partidos pequeños no tenemos ninguna ayuda, al revés, se nos obstaculiza el difundir porque no tenemos acceso a los medios que tienen gran difusión por todo el territorio, sino en esos pequeños spots que pasan en una torta todos juntos cada X tiempo. Y bueno, quien lo vea ahí, pues lo vea. Nos dan 30 segundos, tampoco se puede desarrollar mucho en ese tiempo. Pero nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho las redes, que no todo el mundo tiene acceso a internet, pero es algo que de momento es gratis. Y usamos el Facebook, el Twitter, usamos los correos electrónicos para poner en conocimiento de las personas que conocemos o de las asociaciones de mujeres o asociaciones feministas y de la población en general. Este programa, un programa que lo que lucha es por la igualdad inclusiva, es decir, hemos recogido todas las reivindicaciones feministas que se producen cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre y además en cada momento puntual en que nos amenazan los derechos, como ahora con el anteproyecto de ley del aborto, cuando se producen los asesinatos también, cuando se recortan derechos sociales que repercuten en mayor violencia, como puede ser en el tema de educación o de sanidad. En el tema de empleo, la desigualdad salarial. En el tema de empleo, la brecha salarial. Y cuando vemos que las personas que están en política hasta ahora con representación parlamentaria y por tanto directos responsables de la situación en la que vivimos, se limitan a usar esos medios de gran difusión para decirle a la ciudadanía lo que ocurre, como si la ciudadanía no lo estuviera sufriendo el desempleo, sufriendo esa carencia de medios, sufriendo ese recorte sanitario, se acercan y simplemente nos dicen esto es lo que pasa. Y como se van alternando en el poder, pues dicen este me lo dejó aquel, es que no puedo hacer nada porque lo que me ha dejado es esto, pero en definitiva lo que no vemos son soluciones, propuestas aportadas por esta misma gente que ha estado ahí fomentando la crisis, igual que ahora se fomenta la abstención y se fomenta el desaliento, el no sirve para nada votar a los pequeños, ¿cómo que no? Todo lo pequeño se hace grande, si tú tienes una planta y no la riegas, por supuesto morirá, pero si tú la riegas irá creciendo y puede que hasta sea un árbol y no te habías dado cuenta. Bueno, María, coméntanos brevemente de dónde parte Iniciativa Feminista, un poco para aquellas personas que no te conocen, tengan unos antecedentes de Iniciativa Feminista de este partido. Este partido nace un poco al amparo del partido sueco Iniciativa Feminista, del mismo nombre, un partido feminista. Ya en España hubo otro, un partido que se constituyó como federaciones de partidos en las distintas comunidades autónomas, pero es un partido que aunque sigue ahí, dejó de presentarse a las elecciones, por lo que dije antes, nos lo ponen muy difícil, muy complicado. Nosotros hemos tomado el relevo, de alguna manera, no de esas personas, sino hemos tomado el relevo del feminismo político para presentar este proyecto a la ciudadanía. Nos presentamos por primera vez en 2009, ahí vimos que teníamos cierta capacidad de recibir votos, recibimos alrededor de 11.000 votos en unos meses que apenas estábamos constituidas, ya nos estábamos presentando para asimilar esa experiencia. Después hicimos también el Senado por Gran Canaria en 2011, triplicamos los votos que habíamos recibido en Gran Canaria en la ocasión anterior, lo cual nos dio moral para seguir, ya la tenemos de todas maneras.
Y ahora nos hemos presentado con más experiencia, con más medios, con más capacidad de lucha, pero reconocemos que aún no tenemos esa fortaleza como para tirar el sombrero al aire y decir lo vamos a conseguir, como sí parece que van a hacerlo las suecas, según el The Guardian. Este periódico da por seguro que habrá como mínimo un escaño feminista en Suecia. Y ahí me da pena, porque España tiene ahora la ocasión y tiene un movimiento feminista fuerte, aunque disgregado, disperso, pero fuerte y muy necesario en estos momentos. Tiene la ocasión de hacer historia, de hacer un escaño feminista español, ya que ha sido referente en materia de igualdad durante mucho tiempo a base de transponer directivas que la Unión Europea dictaba en materia de igualdad, que ahora ponga un escaño feminista en Europa, porque el feminismo no es sectarismo, no es una igualdad de un punto del programa, no, es igualdad en todas las políticas que se hacen. No va dirigido a las mujeres efectivamente en una sociedad injusta, en una sociedad sexista, están teniendo hasta ahora las de perder. Pero es que cualquier progreso que se haga en la sociedad atendiendo a la existencia de varones y mujeres va a repercutir en el 100% de la sociedad, porque va a repercutir en el bienestar general, va a subir el Producto Interior Bruto, va a mejorar el tema familiar, la educación y la crianza de los hijos e hijas, la ayuda a la dependencia, o sea, va a repercutir en una serie de mejoras sociales de las que se va a beneficiar todo el mundo, porque las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tenemos ningún problema, ninguna necesidad de ser ayudadas, de ser auxiliadas. Lo que tenemos es un problema de injusticia social que repercute en nosotras y contra eso luchamos. Contra eso, contra cualquier violencia de odio, ya sea homófoba, xenófoba, o contra esa ceguera contra la diversidad funcional que hay, esas barreras que se han ido levantando, que no están en la naturaleza. Las escaleras no son un elemento natural. Sin embargo, no tenemos en cuenta que hay gente que se traslada de esa manera. No hay que adaptarnos a ella, no. Lo que tenemos es que adaptarnos a la diversidad de los seres humanos. Y lo mismo tenemos que tener en cuenta que hay gente que no oye, hay gente que no ve, hay gente que ve o habla de otra manera. Coméntanos, Juana María, las líneas maestras de ese programa, porque en los debates que se han escuchado en televisión o en prensa realmente se ha hablado poco de Europa. La protagonista no ha sido Europa, se ha hablado, lo digo en relación al Partido Popular y al Partido Socialista, se ha hablado más en clave nacional de la herencia recibida en tanto al Partido Socialista y al Partido Popular, y la no protagonista en este caso ha sido Europa. Efectivamente, los debates, todos ellos, como hemos visto, copados por varones, se dirigen a ese tema interno porque es donde ellos tienen su cosecha de votos. Entonces quieren mantener ese férreo dominio de la voluntad ciudadana, indicándoles que no hay más que derecha e izquierda y que no hay más que los temas que ellos exponen. Europa tiene una amplia facultad en materia de derechos humanos. Europa legisla en derechos humanos y entre ellos está la igualdad. Sin embargo, esta gente lleva en sus programas, quienes lo llevan, que se ha hecho un estudio y no todos lo llevan, el tema de igualdad y su corolario, la violencia machista, como un apartado, no como algo que tiene que impregnar absolutamente todo. Entonces, claro, estos debates lo que hacen es poner de relieve lo que hay. Personas que se miran el ombligo, políticos partidistas que se miran el ombligo y no miran hacia Europa. Cuando España quiso entrar en Europa, lo que se pregonaba era que no seríamos europeos y europeas hasta que no estuviéramos en Europa, hasta que Europa no reconociera al Estado español como un Estado libre y democrático. Entonces Europa era muy buena, lo mejor que nos podía pasar. Y no venía mal avalada, porque Europa venía de procurar una paz duradera en el ámbito territorial europeo. Y a eso nos estamos aferrando. Entonces, con el tiempo, cuando Europa dejó de hacernos principales beneficiarios de sus fondos económicos y empezó a decir que había que hacer una política de ajustes económicos, de no despilfarro, la interpretación que se dio fue: hay que ajustar en lo social, no hay que rebajar los grandes sueldos de grandes directivos que no hacen nada a veces más que firmar sin saber lo que firman, según se disculpan luego en juicio. Ni hay que rebajar los beneficios millonarios de las grandes empresas, ni las pensiones vitalicias enormes, o sea, todo eso es el despilfarro.
no el sueldo del empleado o la empleada pública, no la pensión, es que han ido al chocolate del loro, como se decía antes, ¿no? Y encima con la gran excusa en la Unión Europea, que mucha gente no sabe qué competencias tiene. Pues digo, la primera en derechos humanos, y uno de los derechos humanos es el empleo. Las personas para vivir tenemos que tener recursos para la subsistencia, tenemos que tener un techo, tenemos que tener comida, tenemos que tener salud. Estamos ahora volviendo al tema de lo básico, como si estuviéramos en una posguerra. A la gente ahora le preocupa tener empleo primero, segundo, no tenerlo, tercero, aceptar las condiciones por precarias que sean. Ha habido no una debilitación, ha habido una destrucción de los derechos sindicales y de los derechos laborales. Yo lo aprendí como que el derecho laboral era un derecho intuitivo y ahora de repente el derecho laboral es una plastilina en manos de quien gobierne, en la que se hacen unas estrategias de empleo que no se sabe a dónde van, pero que lo único que hacen es precarizar y vulnerar los derechos de la ciudadanía. Ahora nos dicen que baja el desempleo, pero no se tiene en cuenta que mucha gente se va del país porque aquí no hay. O simplemente por cansancio, igual que ellos dicen que no vamos a ir a votar, que sí vamos a ir, pues no van al desempleo, porque ¿para qué? Y esa labor de derribo, de socavamiento de la ciudadanía tiene que parar. Y tiene que parar llevando a otras personas con nuevas ideas, con nuevas ganas, con transparencia, a llevar a cabo sus programas que tienen que tener en cuenta todo. El medio ambiente, que hay otras formas de hacer industria, más sanas, más saludables, menos contaminantes y que además generan empleo. No, seguimos con los carburantes fósiles. Ahora mismo Canarias tiene el gravísimo problema de una prospección que nos amenaza para sacar más petróleo. No se sabe para cuándo. Cuando se sabe que es algo perecedero, algo que es finito, que tiene una fecha de caducidad, pero que mientras tanto está empobreciendo el planeta. Tenemos una pesca y tenemos una agricultura que casi no se mencionan. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo vamos a luchar por nuestros intereses en la Unión Europea si resulta que quienes se supone que están postulándose para ir a la Unión Europea no nos explican qué es el Parlamento, qué competencias tiene, por qué? Parece dar la impresión que solamente hay competencias en materia económica. ¿Qué decisiones del Parlamento influyen, Juana María, en mi día a día? Todas. Porque aunque no tiene todas las competencias, la Unión Europea es una organización supranacional que en su día, cuando España se adhirió al tratado, se dio una serie de competencias, no todas, seguimos teniendo la soberanía, cada uno de los 28 Estados miembros tiene las suficientes competencias para regular en aquello que nos interesa, como es la seguridad interior, la seguridad exterior, el tema de las fronteras, el tema de la economía, pero la economía no solo la macroeconomía, sino que eso va a influir de determinada manera en la microeconomía, en la economía doméstica. Influye, hay un área de influencia grande en el tema de empleo, en el tema salarial. Todas esas son competencias, las que nombré antes, pues medio ambiente, pesca, agricultura, tiene un gran peso también en cómo se desarrollan las regiones dentro de los distintos estados. O sea que incluso cuando se sacan los temas de la autonomía o de la independencia de determinados territorios, no es algo ajeno. Lo que pasa es que como no lo explican, da la impresión de que están llevándolo al terreno de lo nacional, pero es que Europa está afectada por los estados que la componen y por su lucha interna o su paz interna o su división interna. Entonces todo esto es también Europa. Lo que pasa es que no lo explican. Y tampoco explican que las elecciones son cada 5 años, estamos ahora en 2014, las siguientes serían en 2019, tampoco nos explican cuántos representantes tiene España en función, porque se eligen en España un 54 y para Alemania pues 96 o para otros países, otros miembros. Explícanos un poquito de eso, Juana María. Bueno, aquí entramos en el tema de las cuotas. Que sabes que en igualdad está muy mal vista. Nosotros decimos 50% de población es varón y 50% mujer. Queremos una representación del 50% y se echan las manos a la cabeza y que eso no, ¿para qué y por qué y tal? Sin embargo, hay cuotas de representación en todas partes. Para el acceso al poder y a la representación siempre hay cuotas y en Europa también. Entonces, los grupos se van formando en función de la población y el territorio.
Está claro que hay estados grandes, potentes, con mucha población, con extensión y con una tradición dentro de Europa, como son fundadores, etcétera. Hay otros estados que son pequeños, con poca población, y se han incorporado antes o después, porque algunos muy pequeños estaban desde el principio. Y luego están los estados medios como Polonia y España. En principio se nos quería dejar con los 50 parlamentarios que nos correspondía en función del territorio y población. Sabemos que España no está precisamente superpoblada y cada vez lo va a estar menos, como sigamos cerrando las vías de subsistencia dentro del país. Entonces España luchó por tener 54 escaños en el Parlamento Europeo. No dijo, bueno, ya llegarán los mejores, pues sí es mejor Alemania, que tenga más representantes. No, dijo, me corresponden 54 y lo luchó. A partir de Lisboa las cosas vienen cambiando. Y en principio pues vamos a votar 54 escaños. 54 escaños que no tienen por qué ser azules y rojos. 54 escaños que tienen que ser plurales. ¿Que allí hay una derecha potente? Pues parece que los resultados últimos están diciendo que la gente se está dando cuenta de que no todo es ese lado. La gente se está dando cuenta de que hace falta pluralidad, representatividad de la sociedad. ¿Consideras que la Europa actual es un club únicamente económico, Juana María? En principio sí, por desgracia sí, pero los clubes económicos no se dan solo a nivel europeo, hay clubes económicos por todos lados. Los clubes están a la orden del día, es decir, los potentados se reúnen dentro y fuera de Europa. ¿Y consideras que la Europa actual no ha estado atendiendo a los problemas de las personas, de la ciudadanía? El tema de empleo, el tema de sanidad, el tema de vivienda también, que es bastante sangrante en España. Europa atiende los derechos de la ciudadanía, pero los atiende no siempre con la misma intensidad con la que atiende problemas que los vemos a primera vista, como es el económico. Los fondos se regulan a través de reglamentos, que son como las leyes de los Estados miembros, las leyes internas, directamente vinculantes. La mayoría de las cosas que nos afectan a la ciudadanía las regulan o bien a través de directivas que llevan una transposición al cabo del plazo de tiempo que en ellas indican, para que los Estados miembros las conviertan en leyes interiores. Pero claro, cada una a su manera y algunas veces ni las transponen. A veces hay sanciones, pero la mayor parte de las veces ni se sanciona. Se deja mucho la sociedad de cada Estado miembro al albur de cada Estado miembro. A veces incluso lo que se dictan son recomendaciones o decisiones en función de determinadas sociedades o individuos que están haciendo o dejando de hacer determinadas cosas. Pero no es que la Unión Europea se desentienda de la ciudadanía, es que la Unión Europea confía en sus Estados miembros, de alguna manera. Que luego, cuando vemos los informes que se hacen, por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos, o en materia de igualdad, y vemos el desastre que hay ahora mismo en cuanto a desigualdad de los distintos Estados miembros, y cosas tan graves como el asesinato de un número muy elevado de gente dentro de la Unión Europea, entendemos que tiene que cambiar ese criterio y tiene que empezar a regularse de forma vinculante también en todo aquello que afecta a la ciudadanía. Tenemos un magnífico ejemplo con las plataformas contra la hipoteca, contra esa regulación salvaje que se hizo de las hipotecas. La hipoteca es un buen instrumento financiero al servicio de las personas, porque es lo mismo que alquilar, tienes que pagar mes a mes, pero algún día la vivienda es tuya y podrá pasar a tu descendencia. Hubo un momento incluso que nos querían vender que la culpa de todo la tenía el querer ser propietario, pero es que las viviendas no crecen en el campo. La vivienda la tiene alguien, o la tiene un particular que te la alquila, o la tiene el Estado, y el Estado no se la da a quien puede costeársela. Por tanto, ahí hay una bolsa, que es la famosa clase media, que la quieren hundir cada vez más en simple y lisa y llanamente proletariado, que tenía aspiraciones de tener una vivienda, puesto que eso es estabilidad para la familia y para el futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, claro, si tú legislas en esa materia, reformas en esa materia, convirtiendo las cláusulas en leoninas y convirtiendo en una desgracia lo que en principio iba a ser una salvación, eso no es culpa de la hipoteca, es culpa de quien la regula. Y sobre eso tendría que tomar parte Europa. Europa se manifiesta, por ejemplo, como se ha manifestado cuando el anteproyecto de ley del aborto. Igual que se han manifestado distintos Estados miembros. Recuerdo ahora mismo Francia, pero sé que han sido más.
Se manifiesta, sí, pero se manifiesta como si fuera una ONG o como si fuera un movimiento activista, y Europa tiene capacidad y tiene el deber de hacerlo de manera contundente. Hay escasa presencia en el Parlamento Europeo, escasa presencia de las mujeres en este caso. Sí, claro. Allí y en todos los parlamentos. En los consejos de administración, no se sí, consigue. Bueno, y en los consejos de administración ya ni hablamos. La participación se trata de lograr a través de las cuotas, precisamente, ¿no? A través de listas que pueden ser con un porcentaje 60-40 o listas cremallera, etc. En los consejos de dirección está más difícil porque hubo un momento en que la clase política se dio por vencida y nos contó que estaban legislando los mercados, que se habían rendido a los mercados. Y de repente nos había brotado una deuda y de repente nos había brotado una serie de cosas que, bueno, que había que atenderlas como en primer lugar, ¿no? Pero como consecuencia de eso, resulta que ahora estamos consiguiendo mayor representación política, no la necesaria y no la justa, pero mayor representación política, y sin embargo nos cuesta mucho entrar en esos famosos mercados, porque parece que finalmente son esos mercados los que están gobernando. Entonces yo pienso que tienen que abrirse, que tiene que haber cuotas ahí también. Y cuando se empieza a mencionar la capacidad, apenas habla de cuotas, me hace pensar que seguimos pensando que los hombres son más capaces, porque cuando hay una cuota del 100% de hombres, nadie critica que sea el 100% de hombres, sino lo capaces que son unos u otros, pero da igual, están ahí y bueno, si alguno fracasa, nadie se pone a pensar en el sexo que tiene, sino que lo ha hecho mal. Si fracasa una mujer, es que claro, quieren que las pongan ahí, podía haber entrado un varón capacitado y entró ella porque hay que representar y tal. Y esto es no una falacia, esto es una ridiculez. Y es algo que va en contra del progreso de la sociedad, porque estamos perdiendo potencial humano, por un lado, y por otro lado, estamos impidiendo que el talento llegue y no se frustre, que se manifieste en todo su esplendor. Y si una mujer se equivoca, se la quita, pero no porque sea mujer, sino porque lo ha hecho mal. O sea, es que no se la critica más que un hombre. Eso tiene que desaparecer. Sí, claro. O sea, nosotros estamos intentando una sociedad de relación entre iguales, entre personas iguales. No queremos dar la vuelta a la tortilla porque nosotros seamos mejores. Yo siempre digo que si fuéramos mejores que los hombres, pediríamos el reconocimiento de la superioridad. Pero no, pedimos el reconocimiento de la igualdad porque somos iguales, mejores, peores, más violentas, más pacíficas, pero queremos estar ahí para aportar nuestro punto de vista, en primer lugar, y segundo, para participar en la toma de decisiones que finalmente nos afectan, porque nos afecta a todo. La gente piensa que como somos feministas vamos a tratar exclusivamente el tema del aborto, de los asesinatos, de los permisos intransferibles para el cuidado de hijos e hijas, etcétera, que son cosas importantísimas, pero que no son las únicas, porque todo eso viene a colación o viene como consecuencia de que no se nos permite acceder a los puestos de responsabilidad donde se adoptan las políticas en general que afectan a todas las personas. Esa posición de subordinación la tenemos como consecuencia de no estar ahí. Si estuviéramos tomando los acuerdos entre iguales, no tendríamos un problema ni con abortos, ni con permisos parentales, ni con ninguna otra cosa. Si tuviéramos realmente un proyecto de coeducación que se llevara a la práctica, que está demostrado que en 2 años hace maravillas, no es algo como dice, esto es muy lento. Si lleváramos a cabo un proyecto coeducativo, si elimináramos la publicidad sexista y la publicidad de prostitución, que no, ¿vale? Van a renunciar a unos dineros bastante sucios por otro lado, porque se basa en la explotación de los seres humanos unos por otros, pero es que ya han renunciado al dinero del tabaco y del alcohol en aras de la salud pública. Pues también en aras de la salud pública hay que renunciar a determinadas cosas que son nocivas, que son perjudiciales y que van en detrimento de la imagen de las mujeres. No solo van en detrimento de la salud y la dignidad de las mujeres que están en ese tráfico, sino de todas. Y entonces, si ponemos en marcha todo esto, si ponemos en marcha coeducación, una sociedad verdaderamente igualitaria, tener en cuenta la diversidad en todos los frentes que hay en las personas, funcional, sexual, etc. Si ponemos en marcha todo esto y tenemos una política más solidaria, más justa, con un sistema impositivo más justo, donde se grave más al que más tiene, que parece de cajón,
Y luego resulta que se oponen o que vienen con cosas tan peregrinas como es que entonces se lleva la empresa de España. Pues para lo que lo está manteniendo, la verdad, a veces hay que ser un poco valientes. No nos pueden vender que el progreso es que ahora se vengan las empresas a fabricar coches a España porque el mercado laboral le resulta más asequible que el de Filipinas. Es que eso no se come. Somos tanto que hemos luchado por entrar en Europa como si no fuéramos parte de Europa, y resulta que ahora nos conformamos con ser el mercado de servicio barato de Europa. O sea, es que no tiene sentido. Para finalizar, Juana María, recuérdanos por qué debemos votar en este próximo día 25 de mayo a Iniciativa Feminista y qué diferencia de Iniciativa Feminista de las otras 38 formaciones políticas. Hay una gran diferencia. Hay una diferencia que no es esto o aquello, es una diferencia global, es decir, el punto de vista es radical. Es como si estuviéramos viendo las mismas cosas desde otro prisma. Algo que hace que se abra esa panoplia y empecemos a ver la realidad como es. No podemos arreglar un problema si no vamos a la raíz del asunto y detectamos en qué consiste el problema y cuáles son las propuestas, cosa que no vemos en los otros programas. Como dije al principio, quien tenga acceso a internet lo puede buscar, y si no, hemos repartido estos folletos que sintetizan los puntos básicos. No están todos, pero están los puntos básicos. Falta, por ejemplo, un punto que a nosotros nos gusta mucho, como es el tema del arte en general y en Canarias, no solo desde el punto de vista de la infrarrepresentación femenina, que hemos sido más tiempo objeto del arte que sujeto y hemos estado reprimidas incluso para publicar obras o ahora simplemente para estar presentes, sino además llevamos también una reivindicación de los artistas canarios que desde el principio han sufrido un agravio comparativo respecto a otros artistas, ya no solo peninsulares de España o de Baleares, sino de la Unión Europea, porque está tratado el arte canario como si fuera una mercancía más, y entonces se le grava con impuestos a la salida, a la entrada, con una serie de trabas burocráticas que hace que se impida, se obstaculice la difusión del arte canario. Eso también lo llevamos. Y a mí me parece que eso, por ejemplo, nos diferencia de los demás, que cada vez que llegan las elecciones prometen, hacen mociones, hacen propuestas no de ley, dicen que lo van a arreglar, pero luego no hacen nada. Nosotros lo llevamos en el programa, porque lo que no está, no existe. Y es algo de lo que estamos orgullosas, pero sobre todo estamos orgullosas de la receta que tenemos de 100% salarios, al 100% para cada uno, igualdad de salarios, 50% de poder, de representación de ambos sexos, con toda la diversidad de los seres humanos, 0% de violencia, es decir, el desarrollo de una sociedad pacífica, en igualdad y con los medios cubiertos. Si crees que nosotras podemos llevar a cabo el proyecto, porque no vivimos de la política, no somos personas que estamos alejadas de la realidad, ni vivimos en una nube hace 20 ni 30 años, ni hemos nacido para entrar aquí, ni terminamos la carrera ayer. Somos personas que hemos llevado a cabo, yo personalmente, proyectos que se me han encargado y que se han ejecutado, y hay referencias en lo laboral, porque hasta ahora en lo político no puede haber, pero sí en el asociacionismo. He estado en Médicos del Mundo, y ahora en la plataforma, en la red, comprometida. Si crees que hace falta gente comprometida y gente capacitada en la Unión Europea, aquí tenemos 54 personas con 10 suplentes que formamos una lista al Parlamento Europeo para el 25 de mayo para votar. Estas son nuestras siglas y esta es nuestra lista. Y esos son nuestros principios. Creemos que la sociedad tiene arreglo. El planeta puede que lleguemos tarde, pero en el tiempo que nos quede vamos a intentar solucionar incluso el tema medioambiental. No hay que darse por vencido, porque si nos venden eso, nosotros nos quedamos aquí lamentándonos y otros están yendo a buscar vida en otros planetas, atmósfera en otros planetas, para abandonar este como una cáscara vacía. No lo vamos a permitir. Vamos a intentar no darnos por perdidos ni perdidas y trabajar en pro de la igualdad. Iniciativa Feminista, el 25 de mayo. Pues nada, pues muchísimas gracias, Juana María Santana Hernández, cabeza de lista, una mujer canaria, de Gran Canaria,
Encabezando Iniciativa Feminista, muchísima suerte para ti y para el grupo. Muchas gracias, Marian, y muchas gracias a todas las personas. Pues desde aquí, desde Canal 13 Digital, por recordar que Juana María Santana Hernández, cabeza de lista de Iniciativa Feminista, una mujer gran canaria, formada aquí en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, encabeza la lista de esta formación política para las próximas elecciones el próximo domingo, día 25 de mayo, que sabemos que tenemos una cita electoral para el Parlamento Europeo. Muy buenas noches, Gran Canaria.